buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es Cuarto Poder. Tenemos información que ha surgido hace literalmente algunos minutos. Ya hay nuevo presidente del Consejo de Ministros. Se trata del economista Hernando de Soto, candidato presidencial también en otras elecciones. Hay que recordarlo por Avanza País y que iba a ser candidato presidencial en estas elecciones de abril del 2026, pero hubo disputas con el partido que lo llevaba, el partido Progresemos. Sin embargo, todo el fin de semana ha habido más que rumores, ha habido conversaciones, ha habido fotografías entre el economista Hernando de Soto y el nuevo presidente José María Balcázar, pero hace instantes, hace minutos ya Palacio de Gobierno ha confirmado que Hernando de Soto es el presidente del Consejo de Ministros de este gobierno de transición de tan solo 5 meses, y en el comunicado que vamos a ver en pantalla en instantes se anuncia la juramentación. El 24, martes 24, es la juramentación del gabinete Hernando de Soto. Es breve el comunicado, vamos a leerlo rápidamente. Hernando de Soto será el presidente del Consejo de Ministros, peruano de reconocido prestigio y respeto internacional. Su incorporación fortalece el rumbo institucional del gobierno de transición y respalda, entre otras prioridades, la garantía de elecciones limpias y transparentes. Es lo que dice el comunicado de Palacio de Gobierno. Insisto, es verdad, la trayectoria de Hernando de Soto es bastante reconocida, recordada, sobre todo el rol que cumplió a principios de los 90 en el gobierno de Alberto Fujimori y lo que significó además la reincorporación del Perú a los mercados internacionales. Pero, y aquí viene el gran pero, va a ser clave saber cómo se va a conformar ese nuevo gabinete. Va a ser clave saber quiénes van al Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas. Vamos a ir más adelante. Pero la semana ha estado marcado por todo el tema de la inestabilidad política, un nuevo cambio de gobierno. Tenemos a José María Balcázar de Perú Libre que ha retomado Perú Libre el poder. Alonso Dávila, en el siguiente reportaje, nos cuenta todos los entretelones que hubo detrás justamente de la elección. ¿Cómo así José María Balcázar pudo convertirse en presidente de la República, ganando en votos en una segunda vuelta a María del Carmen Alba de Acción Popular? Todos los detalles en el siguiente reportaje. En cuestión de horas, casi sin transición, el Perú pasó de la era de José Gerí a la era de José María Balcázar. Un momento político que habría traído no solo legítimos cabildeos, sino también negociaciones realizadas lejos de la mirada pública. Yo, José María Balcázar Celada, juro por Dios, por la patria. Aquel día, en las oficinas del Congreso, no solo se cruzaban congresistas, circulaban promesas, llamadas de último minuto, anuncios y acuerdos que cambiaban de forma conforme avanzaban las horas. Todo concluyó con un frente político que llevó a José María Balcázar hacia la presidencia del Perú. Usted nos confirma que Balcázar llega a la presidencia con un frente liderado por Perú Libre e integrado por parlamentarios de Alianza para el Progreso, Acción Popular, Podemos. ¿Esto es así, doctor Cerrón? ¿Eso lo puede confirmar? Es correcto esa deducción a partir del número de votos, ¿no? La mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y en consecuencia se encuentra vacante el cargo de presidente de la República. José María Balcázar era el candidato de Perú Libre, Héctor Acuña, de Honor y Democracia, Edgar Raimundo, del Bloque Democrático, y María del Carmen Alba, de Acción Popular. Una candidatura que se selló en el restaurante Manhattan, en el centro de Lima. Una elección por mayoría, mas no por unanimidad. La elección de Alba habría llevado a Silvia Montesa a levantarse de la mesa y a dejar atrás al grupo que sabía de sus pretensiones por llegar al sillón presidencial. Porque tenemos la experiencia de la administración pública con 20 años de servicio y daremos todo por el país, especialmente la pacificación. ¿Tiene el apoyo de Todavía no nos hemos reunido, pero sí el respaldo de varios congresistas de mi partido.
Para Montesa no hubo acuerdo partidario que valga. Sin importar la decisión de su bancada, ella misma elaboró un documento en el que se proponía como candidata. Su autopostulación que rompía reglas fijadas por el Parlamento, por lo que quedó inevitablemente fuera del juego. Se acaban de presentar las listas, vemos 4 listas, 4 candidatos a la presidencia. La candidatura de Silvia Montesa no ha sido aceptada. Desde ese momento, todo respondió al cálculo político o al cálculo electoral que se puso en marcha desde entonces. Aquel día, en los celulares de los parlamentarios de Alianza para el Progreso, apareció un mensaje breve y directo. Su líder, César Acuña, los convocaba con carácter de urgencia a una reunión en el local partidario de Jesús María. Hora de inicio, 8 de la mañana. 1 a 1. Así fueron llegando los congresistas de Alianza para el Progreso a este local. La reunión se extendió más de lo previsto, duró hasta el mediodía. No fue un encuentro cómodo para varios de los congresistas, pues la consigna del líder de APP era que el apoyo de la bancada debía ser dirigido a José María Balcázar. Varios congresistas le recordaron a César Acuña los cuestionamientos de Balcázar. Le hicieron notar que su postura con las niñas y el abuso eran más que abominables. Hubo objeciones, reparos y desavenencias, pero nada ni nadie hizo cambiar de parecer a Acuña. Yo no voy a apoyar la candidatura de mi hermano y nosotros vamos a evaluar cuál de los 2 o los 3 postulan. Los congresistas salieron del local con una consigna clara, pero vergonzosa para muchos. Con la elección ya consumada, los apepistas han asegurado que muchos de ellos mantuvieron sus convicciones intactas y abiertamente anunciaron su voto para María del Carmen Alba. De los 14 votos, yo puedo señalar firmemente que 11 hemos votado a favor de María Carmen Alba Prieto. Por la tarde, los rumores deslizaban otro interés político de Alianza para el Progreso, el conservar espacios de influencia en sectores como el de Salud, entidad que depende del Ministerio de Trabajo. La incertidumbre aceleró movimientos. Los fujimoristas que tenían previsto reunirse a las 5 de la tarde decidieron adelantar su encuentro. A las 4 en punto comenzó la reunión junto a su comité político dirigido por Luis Galarreta, quien participó por Zoom. La reunión se dio esa tarde en el tercer piso de este edificio, exactamente en el despacho del congresista Arturo Alegría. En aquel encuentro, varios integrantes de la bancada fujimorista plantearon la abstención. Es allí cuando la bancada decide respaldar a María Carmen Alba. Respaldaremos a María Carmen Alba, esperando que su gestión preserve la estabilidad y la seguridad nacional. El anuncio de Fuerza Popular fortaleció la candidatura de Alba. Sin embargo, hubo apoyos que nunca se buscaron. Fuentes de Cuarto Poder coinciden en que Alba evitó abrir conversaciones con las bancadas de izquierda. Sabía que cualquier pedido de voto podía venir acompañado de exigencias imposibles de aceptar. Un eventual salvoconducto para Betsy Chávez y la liberación de Pedro Castillo, 2 temas innegociables para ella. Esperemos pues qué va a pasar, porque anda diciendo que van a indultar al señor Castillo. Para las 5 de la tarde, minutos antes del inicio de la votación, el ambiente ya estaba cargado de tensión. Los votos estaban peligrosamente ajustados. La diferencia con José María Balcázar sería mínima. 1, quizás 2 votos, nada más. En medio de la incertidumbre, María Carmen Alba se mostraba confiada. Les había asegurado a todas las bancadas que de llegar a la presidencia, ella trabajaría por la seguridad del país y por unas elecciones limpias y transparentes. La confianza era tal que para ese momento, Alba ya tenía listo un eventual mensaje al país. No solo eso, comenzó a rechazar invitaciones y compromisos para aquella noche porque, según sus palabras, debía abocarse a organizar un gabinete que creía debía ser anunciado en cuestión de horas.
Señor relator, llame usted a los señores congresistas para que procedan a votar. Cuando la primera votación se inició, sin embargo, comenzó a repetirse una frase que encendió las alertas a los candidatos. Balcázar habría ofrecido más que Atahualpa durante su rescate. El nerviosismo se instaló de inmediato entre los contrincantes. La inquietud creció aún más cuando quedó en evidencia que Alianza para el Progreso no había anunciado respaldo alguno. Sus votos permanecían en silencio, impredecibles. Candidato número 1, 13 votos. Candidato número 2, 43 votos. Candidato número 3, 7 votos. Candidato número 4, 46 votos. No hubo candidato que arrasara en la votación, por lo que fue necesaria una segunda vuelta. Héctor Acuña y Edgar Raimundo quedaron eliminados de la contienda. Es ahí donde empieza una negociación grabada en todo momento. Mari Carmen Alba, vestida de azul, se levanta de su sitio, camina hacia los miembros de su bancada, se acerca a Gladys Echaíz. Instantes después, cambia de dirección. Avanza hacia donde se ubican los integrantes de Podemos. Se acerca a José Luna, le toca el hombro mientras él permanece sentado. La escena parece una búsqueda de respuestas o quizás de votos que aún no estaban asegurados. En el lugar también se encontraba Edwin Martínez, vocero de Acción Popular. Mari Carmen Alba nuevamente se acerca a José Luna y logra entablar una conversación directa con él. Luego toma asiento a su lado. La estrategia de convencimiento estaba en marcha. El bloque duro de fujimoristas estaba reunido en un extremo. Y mientras tanto, José María Balcázar también se movía. Se acercaba a algunos congresistas, siempre acompañado de Kelly Portalatino, del asesor partidario Braulio Grájeda y momentos después por Guido Bellido. Mari Carmen Alba sigue conversando con Luna. La comunicación se extiende por varios minutos. Luego, Luna aprovecha el momento y se retira. Alba sigue con la negociación, camina, habla por teléfono. Nadie de la dirigencia de Alianza para el Progreso habría contestado sus llamadas. Algunos de los congresistas de Avanza País se acercan a ella. La votación está por reanudarse. Señores congresistas, se reanuda la sesión. Los congresistas vuelven a votar. Son minutos decisivos. Durante la votación, Alba hizo lo que no había hecho antes de que empezara el proceso: buscar el respaldo de Podemos Perú. Eran momentos clave. Mientras tanto, José María Balcázar volvía a entrar a escena. Esta vez acompañado de la perulibrista Elizabeth Taipe. Ambos se dirigieron hacia el congresista Alex Flores de la bancada socialista, quien transmitía toda la sesión en vivo. Estimado Balcázar, estoy transmitiendo, mira, hay 1000 personas viéndote. Balcázar, detrás de esta grabación, estuvo también buscando más votos. En este video se le ve conversando directamente con Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso. Mari Carmen, por su parte, se movía de un lado a otro. La tensión comenzaba a notarse. La serenidad inicial daba paso a una urgencia imposible de ocultar. Su candidatura fue lanzada al ruedo sin tener los votos completamente asegurados. En consecuencia, ha sido elegido presidente del Congreso de la República el congresista Balcázar. Se dice que las negociaciones de última hora no se limitaron a discursos ni afinidades políticas. Durante aquel día se habló y negoció cuotas de poder, de conservar espacios en algunos ministerios, de asegurar presencia en el Estado. Pedidos que se habrían iniciado inmediatamente después de la elección. Faltando solo 5 meses para el cambio de mando presidencial, exhortamos mantener a los titulares de las carteras ministeriales de Economía y Finanzas, de la Producción, de Comercio Exterior y Turismo y de Relaciones Exteriores.
no solo fue una elección, fue una negociación para algunos perversa contra el reloj. Queda claro que en el Congreso de la República nadie sabe para quién trabaja y lo que ha primado en la elección de José María Balcázar como el nuevo presidente de la mesa directiva y por tanto presidente del país es el reparto del poder entre los partidos políticos. Ojo, el propio Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, que no cabía más en la felicidad que tenía esta semana cuando ha dado entrevistas, lo decía claramente, que se armó un frente entre Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, el partido Podemos de José Luna Gálvez y parte de Acción Popular, el propio partido que propuso a Mari Carmen Alba para que se dé este proceso de transición y vuelva al poder Perú Libre por estos 5 meses. Por eso decíamos al inicio del programa, va a ser clave saber cómo se va a conformar ese gabinete que ahora preside Hernando de Soto y quiénes son los nombres que van en ministerios clave, porque ya hemos visto como Alianza para el Progreso, a través de un comunicado, está señalando con mucha claridad, ojo con estos ministerios que deberían tener continuidad. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero justamente hablando del flamante presidente José María Balcázar, hay que recordar, el ahora presidente fue cuestionado cuando presidió la comisión especial que eligió a los actuales magistrados del Tribunal Constitucional, pero no fue el mayor cuestionamiento que tuvo en los últimos 5 años. De hecho, uno de los más recordados es su defensa férrea al matrimonio de adolescentes con mayores de edad. Incluso el actual presidente, en una comisión, en la Comisión de Justicia en el 2023, sostuvo que las relaciones sexuales tempranas favorecen psicológicamente a las mujeres. Digamos, declaraciones sumamente cuestionadas. Pero en el siguiente reportaje, José Luis Leiva nos cuenta el pasado oscuro, ¿no? La biografía oscura del actual presidente José María Balcázar. ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente el cargo de presidente del Congreso de la República? Sí, juro. Llamada intimidatoria, pospresidencia. A mí me pareció totalmente una amenaza, ¿no? Porque no fue ni siquiera un tema de repente para poder dar alguna conversación, sino simplemente fue: vengo a dar este mensaje. Solo horas después de asumir el cargo, una comunicación telefónica generó preocupación en el ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque, de donde el ahora presidente José Balcázar fue expulsado. Bueno, el día de ayer he recibido una llamada de un asesor de la presidencia. ¿Cómo se llama el asesor? Johnny Castillo. ¿Él se identificó así? Sí, tal cual me manifestó que le dé un mensaje al decano, ¿no? Que no hablara más, que no salga más a la prensa. El contacto fue breve, tan solo 44 segundos. La llamada no es casual. El Colegio de Abogados de Lambayeque se opuso a la reciente candidatura de quien fuera su exdecano. Aquí, el hoy mandatario tiene un pasado presuntamente delictivo. Lo acusan de apropiación ilícita de fondos. ¿Cuánto dinero entró a las cuentas de José María Balcázar y no se rindió? Entre 350.000 a 550.000, dentro de lo que hice. Su turbio y cuestionado historial es una pesada piedra sobre su espalda. Destituido del Poder Judicial, expulsado de su propio gremio, infractor de tránsito, gestor para beneficio de su propia familia y hasta abogado de sentenciados por abusar de menores, que hoy nos cierran la puerta. Señor Leonidas, ¿usted conoce al señor presidente? ¿Al señor José Balcázar? Sí. ¿En qué proceso lo defendió, señor Leonidas? ¿Quién es José María Balcázar Zelada, hoy presidente del Perú? No es difícil gobernar un país. ¿Quién ha dicho que es difícil? Electo por Lambayeque, llegó al Congreso con el lápiz de Perú Libre, con apenas 6.641 votos. Hoy, a sus 83 años, es el presidente encargado que respalda el matrimonio infantil. Mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer.
y sin escrúpulo alguno se reafirma. Él no se arrepiente de esa frase, entonces. No es arrepentirse, al contrario. Yo quisiera que yo hablo usted siempre nos con diga. propiedad, yo Por soy eso muy le educado. pregunto. Aunque nació en Nanchok, Cajamarca, su vida transcurrió en la capital de Lambayeque. El historial del hoy presidente José María Balcázar nos trae a Chiclayo, al norte del país. Acusaciones por no rendir cuentas de cientos de miles de soles, expulsiones, denuncias por violencia y otros deméritos marcan su hoja de vida. El juez destituido. En la corte de Chiclayo le decían el pibe Balcázar. Fue uno de los jueces más jóvenes al iniciar su carrera en el año 82. Fue destituido, sin embargo, junto con otros magistrados en el 2006, con esta resolución del entonces Consejo Nacional de la Magistratura, el extinto CNM. Los vocales supremos han incurrido en grave conducta disfuncional al incumplir con el deber de resolver la litis con celeridad y con sujeción a las garantías del debido proceso. El otrora magistrado José Balcázar, sin embargo, consiguió regresar al Poder Judicial. Se volvió incluso juez supremo provisional. Años después, en el 2011, el CNM nuevamente le mostró la tarjeta roja. Don José María Balcázar Celada, durante el periodo sujeto a evaluación, no ha satisfecho en forma global las exigencias vinculadas al aspecto conductual y de idoneidad. Según el documento, tenía 4 quejas en trámite, 10 cuestionamientos vía participación ciudadana, decisiones que no satisfacían al colegiado. Le quitaron la confianza en octubre del 2011 y ese mismo año terminó su carrera en el sistema de justicia. Yo soy un hombre educado, soy un magistrado, estoy en un lugar público. Una vez afuera, pasó de aplicar las normas a romperlas repetidas veces, primero en el volante. A nombre del hoy presidente se registran 5 infracciones de tránsito. La G47 por estacionar en lugares no permitidos, la G40 por aparcar en zonas rígidas y la G25 por conducir sin portar el SOAT. De esta última incluso quedó registro en la policía. Pero la sombría trayectoria del hoy mandatario apenas empieza. El decanato, la presunta apropiación de fondos. Si me vienen con leyendas negras que el doctor Balcázar ha robado, no, pues esos son cuentos ya que no tienen ningún sentido. ¿Cuántos años han pasado eso? ¿Alguna prueba de que yo me he apropiado de dinero de algún colegio? Son leyendas negras, amigo, punto, ya. No son leyendas, son hechos que nos regresan al 2019, a los pasillos y magnos salones del ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque. Aquí, el ex juez destituido, el defensor de sentenciados por abuso, asumió el decanato de esta institución y por los acontecimientos que sucedieron luego, hoy su retrato no figura en el Salón de Honor. La muestra o las señales que nos han dado estos parlamentarios el día de hoy que cualquiera puede ser presidente, ¿no? El hoy presidente no solo fue expulsado del Poder Judicial, también fue defenestrado de su propia casa gremial, el ICAL Lambayeque. Sus propios colegas no lo quieren. Le piden que rinda las cuentas del dinero que pasó por sus manos cuando fue decano. El propio José María Balcázar como decano decide: yo voy a administrar todo. Voy a abrir mi cuenta. Con mi cuenta personal voy a administrar todo. ¿Y eso se podía hacer? No, ya él lo hacía como título personal. Eso era irregular por lo menos. Innegablemente. Tras conflictos en la dirigencia, como decano, José Balcázar empezó a recibir el dinero de los agremiados no en las cuentas institucionales, sino en su propia cuenta bancaria. Por casi año y medio fue el amo y señor de los ingresos y egresos de todo el colegio. ¿Cuáles son los ingresos del Colegio de Abogados? Cuotas de 10 soles que paga cada agremiado mensual, el fondo mortorio que son 5 soles por cada mes y las inscripciones para el registro de abogados, o sea, las incorporaciones que creo que sigue siendo 1.500 soles. Pero ¿cuál es el tema para nosotros? La arbitrariedad está unida a no haber rendido cuentas.
Su casa gremial lo denunció ante la fiscalía y desde entonces la batalla legal continúa. Durante las investigaciones se han adjuntado pruebas como este depósito de 1.500 soles a la misma cuenta bancaria del hoy presidente. Hay más comprobantes que no fueron a cuentas oficiales. Por estos hechos, la fiscalía acusó al mandatario José Balcázar. El acusado, José María Balcázar Zelada, se le atribuye la calidad de autor del delito de apropiación ilícita al haberse apropiado ilícitamente de los ingresos del ICAL durante el periodo 2019-2020. Después de practicar un peritaje a los ingresos y egresos en la gestión del decano Balcázar, hay 308.000 soles sin rendir, de los que no habría rastro. Más 40.000 soles de reparación civil, la Fiscalía pide que el presidente encargado pague en total casi 350.000 soles a favor de su propia institución, que él habría defraudado. Claro, esto no es una investigación preliminar, esto no es una investigación, digamos, incipiente, esto ya ha escalado. Claro, este caso ya ha pasado por una investigación preliminar, la que posteriormente se ha formalizado y posteriormente, de menos a más, ha llegado al grado de acusación fiscal. Ya tenemos una acusación fiscal que ha pasado también la etapa intermedia y está próxima a dilucidarse en la tercera y última etapa del proceso penal, que es el juicio oral. El hoy presidente de la República irá a juicio por este caso. Según esta resolución, lo esperan en 4 meses. El próximo 16 de junio tendrá que comparecer ante un juez. Por ser un caso anterior a su investidura congresal y presidencial, no gozaría de inmunidad. ¿Cómo cree que va a terminar este gobierno de José María Balcázar? Por más que diga, yo voy a convocar a los más capaces. No existe gente de derecha y gente de izquierda. Lo que existe son pensamientos traicioneros como los que hemos vivido en los primeros años, ¿no? Nos preocupa esa función. En el Colegio de Abogados de Lambayeque hablan de su carácter arbitrario. Nadie olvide el episodio que terminó con una denuncia policial en su contra por violencia en el 2019. Al interior de su propia institución, en medio de una gresca, una de sus colegas que intentaba calmar los ánimos sindicó al entonces decano Balcázar de agredirla por la espalda, de empujarla. Esta denuncia se archivó, pero también revela lo que sería el conflictivo paso del hoy presidente en esta institución donde le conocen todo. La misma institución que advirtió los antecedentes del candidato a la presidencia José María Balcázar. La misma casa gremial que hoy recibe amenazas. El día de ayer he recibido una llamada del Consejo de la Presidencia, un asesor de la Presidencia. ¿Cómo se llama el asesor? Johnny Castillo me manifestó que le dé un mensaje al decano, ¿no? El primero, que las investigaciones son privadas y que no se deben ventilar. Lo segundo, que el presidente tiene inmunidad parlamentaria o presidencial. Y lo tercero, que de salir a una entrevista van a tomar las acciones legales o correspondientes. ¿Cuánto duró la llamada? Menos de 1 minuto. Cuarto Poder corroboró que el titular de este número es Johnny Castillo Silva. Por fotografías, sería simpatizante del ahora preso Pedro Castillo. Según Transparencia, en su mayoría, registra visitas a congresistas que fueron electos por Perú Libre. Está afiliado al partido Adelante Pueblo Unido. Pese a que su número quedó registrado al teléfono, Castillo negó la llamada y trabajar como asesor. La verdad que no estoy acostumbrado a recibir ese tipo de llamadas, pero para mí me pareció totalmente una amenaza, ¿no? Una misteriosa llamada, un supuesto asesor que no aparece en la planilla de presidencia, abogado de sentenciados por abuso de menores. Soy un defensor de la familia, de los menores de edad, soy un hombre que apuesto por la juventud. Sus palabras no se condicen con los hechos. Después de ser separado del Poder Judicial, José Balcázar empezó a litigar. Brindó sus servicios a este hombre en 2015. Señor Leonidas, ¿tiene unos minutos para conversar? Aguanta. Señor Leonidas, ¿usted conoce al señor presidente? ¿Al señor José Balcázar? Sí. Leonidas Puelles Guerrero estaba celebrando. En los hechos, quien fuera su defensor
Hoy es el presidente de la República. Según reveló el diario El Comercio, este hombre había sido sentenciado a cadena perpetua por abusar de una menor de edad e inducirla al aborto. Un caso abominable e indignante en Chiclayo. El hoy mandatario fue su abogado. Buscó anular la sentencia de su cliente. ¿En qué proceso lo defendió, señor Leonidas? Su patrocinio aparece registrado en el sistema del Poder Judicial. El hoy jefe de Estado, sin embargo, no consiguió traerse abajo la condena. Preguntado por este vínculo legal, el ahora excarcelado se desplazó sin control. Señor Leonidas, ¿nos podría atender, por favor? No puedo. ¿Usted estuvo procesado por presunto abuso sexual, señor Leonidas? Sí. Por favor, no sé. Lo que queremos saber, ¿cómo usted conoció al hoy presidente José? Señor Leonidas, cálmese, por favor. Nosotros no estamos haciendo nada, solamente le estoy consultando. Hasta donde se sabe, el hoy presidente defendió a 2 sentenciados en casos donde las víctimas eran menores de edad. Ahora, pese a las denuncias, a los cuestionamientos, en su hoja de vida dirá presidente de la República, el octavo en 10 años, el jefe de Estado de emergencia, el que asumirá por los próximos 5 meses hasta el cambio de mando. Es José María Balcázar Zelada. Bueno, hoy tenemos en la presidencia de la República a José María Balcázar, que a sus 83 años tiene varias cuentas pendientes, como hemos mostrado, con la justicia. Pero lo peor de todo es que ahora ya en el poder, a través de sus asesores, trata de amedrentar a aquellos que lo denuncian. Y aquellos que lo denuncian son el Colegio de Abogados de Lambayeque, que protestó, que alzó la voz, que pidió que no lo nombren presidente de la República. Pero lo más indignante de todo es que hoy tenemos como presidente de un país que además tiene altas tasas de abuso sexual infantil a un abogado de procesados por abuso sexual contra menores de edad. Ese es el presidente que tenemos en estos 5 meses. Más adelante vamos a seguir con los reportajes, pero en este momento vamos a conversar con Urpi Torrado, gerenta general de Datum Internacional, que ha publicado la última encuesta exclusiva para América Televisión. ¿Cómo estás, Urpi? Muy buenas noches. Buenas noches, Omar. Urpi, solo hacer la aclaración, porque esto es muy importante dado el contexto de inestabilidad y crisis política que ha vivido el país. La última encuesta que ustedes van a presentar esta noche no recoge, quiero ser enfático con esto, no recoge la crisis política, no recoge el cambio de gobierno que ha habido entre Gerí y José María Balcázar, no recoge el enfrentamiento entre determinados partidos políticos que hemos visto esta semana. Pero vamos a ver las cifras y estas son. ¿Qué nos muestra este cuadro? ¿Cuáles son los principales cambios que estamos observando, Urpi? Vemos el primer cambio importante es un empate en el tercer lugar, o sea, sigue el primer y el segundo lugar siguen sólidos, siguen con la misma tendencia positiva, pero en el caso del tercer lugar esto es un empate estadístico porque esta diferencia de 0.3 no es diferencia realmente. Y luego también vemos que hay otros candidatos que ingresan o que salen de otros y ingresan a este grupo que está peleando subir posiciones. Vamos a hacer recuento y también vamos a observar las tendencias, pero rápidamente Rafael López Aliaga de Renovación Popular obtiene en esta última encuesta 13.4%, Keiko Fujimori de Fuerza Popular casi 10%, con un 9.7% para ser más exactos. Carlos Álvarez de País para Todos se mantiene en el tercer lugar, y aquí viene lo interesante, con un 6%, pero hablamos ya de un empate técnico entre Carlos Álvarez y Alfonso López Chao de Ahora Nación, también con 5.7%. Quizá es lo más novedoso en esta encuesta. Recordemos que el margen de error de esta encuesta es más o menos 2.5. Entonces, definitivamente, esto es un empate estadístico. Y en general, toda la diferencia entre todos los candidatos es muy pequeña por el nivel de voto tan fragmentado y dividido entre tantos candidatos. Así es. César Acuña, de Alianza para el Progreso, con un 3%. Mario Vizcarra, de Perú Primero, con
con 2.6%. Vamos a ver la otra encuesta un poco más abajo en la tabla. Roberto Sánchez de Juntos por el Perú con 2.5%. Johnny Lescano de Cooperación Popular con 2.4%. José Luna Gálvez, el congresista de Podemos Perú, con 1.7%. George Forsyth de Somos Perú con 1.5%. Ricardo Belmont del Partido Cívico Obras con 1.4%. Y Wolfgang Grosso, Integridad Democrática, con 1.4%. Me parece que lo de Wolfgang Grosso es nuevo también. Sí, quería mencionar, y bueno, se nos pasó el cuadro, pero hay en este segundo grupo de candidatos que hemos leído, hay dos candidatos que resaltan, y es el crecimiento que ha tenido Roberto Sánchez. Es el candidato que más ha crecido en estos últimos 15 días que hemos medido. Acá está Roberto Sánchez con 2.5, y en el caso de Wolfgang Grosso sale del grupo otros para ya tener, digamos, estar encima del 1%, o sea, 1.4. Ya está en la segunda división de los candidatos con este 1.4%, y Roberto Sánchez, digamos, se apalanca en, digamos, claramente Pedro Castillo, el expresidente Pedro Castillo, que está basando su campaña en esto. Pero otros candidatos, 8.3, ninguno blanco viciado, 24.1, no sabe, 16.3. Esto es muy importante porque aquí está todavía el bolsón, Urpi, que podría orientarse hacia cualquiera de los candidatos. ¿Qué hay ahí de nuevo? Claro, o sea, ha disminuido el número de indecisos, pero la disminución es muy pequeña. Estamos ya en 40%, era 42.5 hace 15 días. Esta reducción es pequeña, pero claro, nos ha dado un movimiento en las posiciones y en las candidaturas que ya hace que se vea que la campaña ha comenzado y que está un poco poniéndose más interesante. Vamos ahora al análisis por regiones, que es clave para ver también cómo se están moviendo las tendencias. Y aquí lo que vemos, y por favor, Urpi, nos ayudas, Rafael López Aliaga se mantiene fuerte en Lima y Callao con 22%, pero interesante lo del sur, ¿verdad? Con 11.3. Es su segunda plaza más importante, pero claro, es la mitad del voto que tiene en Lima, ¿no? O sea, él ha ido consolidando, ha viajado mucho al sur, y particularmente en Cusco, por ejemplo, donde él además tiene empresas, tiene una votación importante, pero en el sur mismo, en segundo lugar está López Chao, que viene consolidando el voto en el sur, y el voto en el sur está dividido entre tres candidatos prácticamente, que es López Aliaga, López Chao y Johnny Lescano, que también tiene una votación importante que estaría de repente hasta frenando el crecimiento de López Chao. Es decir, lo que estamos viendo, o lo que explica que Alfonso López Chao haya escalado o haya empatado en el tercer lugar con Carlos Álvarez, es en parte por la fuerza que está agarrando en el sur y en el centro. O sea, si es en el centro, está en empate con López Aliaga. O sea, es digamos que podríamos decir que empate el primer lugar en el centro junto a López Aliaga. Bueno, y si vemos la parte oriente, en la selva peruana, también López Chao está alto, pero claro, entiendo que oriente es un bolsón mucho más pequeño que las otras zonas del país. Sí, el oriente y el norte del país son bolsones fujimoristas, ¿no? Entonces, como vemos, son las dos plazas donde el fujimorismo está más fuerte. Y en cuanto a Fuerza Popular, en cuanto a Keiko Fujimori, ¿cuáles son los cambios? ¿O vemos que Keiko se mantiene estancada más bien en esta última encuesta? En realidad está, digamos, siempre en el segundo lugar. Hay un crecimiento de décimas que no podemos decir si es realmente crecimiento o está dentro del margen de error, pero si vemos la curva, en las últimas dos mediciones ha crecido. Aquí justamente vamos a ver la tendencia, que es clave en el análisis semana a semana o cada 15 días como se está realizando. La curva de Rafael López Aliaga. Vemos sí que hay una, digamos, sale de este estancamiento y sube ligeramente. Sí, logra, después de haber estado mucho tiempo en una línea plana, logra romper la inercia. Digamos, el reto es ver después de esta semana y todo lo que se ha vivido en esta crisis política, si logra mantenerlo o qué es lo que va a pasar. Lo mismo con Keiko Fujimori, ¿no? Que vemos que ya había crecido en la medición anterior, entonces vemos que continúa esa tendencia positiva. Es decir, Urpi, y aquí te pregunto, la crisis política que hemos vivido, el cambio de presidentes, el enfrentamiento entre los partidos políticos, principalmente enfrentamiento entre los partidos políticos de derecha, ¿se puede terminar trasladando en la siguiente encuesta en estas tendencias? Definitivamente va a tener un impacto en el voto, no sabemos cuál es, pero definitivamente lo va a tener. Y es que también este impacto demora en madurar, es decir, toma tiempo en que la población se
informe, entienda qué es lo que ha pasado en esta última semana. Por eso es que no se refleja en esta encuesta, pero sí se va a ver reflejada en la siguiente que vamos a publicar. Sí, pero digamos, una conclusión final de este cuadro es la tendencia tanto de López Aliaga como de López Chao. Así es. Y aquí lo que vemos, ¿en cuál de las siguientes situaciones se encuentra en estos momentos? Y esto es importante de cara a cómo se va a orientar el voto. Vemos que los que dicen que ya tienen decidido y que no van a cambiar, ha pasado en enero de 12% a febrero, en la segunda parte, a 37%. Claro, vemos que hay ya, digamos, entre los que responden por algún candidato, o incluso blanco y nulo, ya están totalmente decididos 37%. Pero hay un 63%, digamos, la diferencia que todavía no está decidido, y eso significa que hay mucha volatilidad todavía. Es decir, el hecho que hoy día mencionen a un candidato, hay un 63% que podría cambiar, que hoy nos menciona a un candidato en la encuesta, pero dependiendo de qué pase, y sabemos que han pasado cosas esta semana, podría ser que ese voto migre hacia otro candidato. Es decir, esta tendencia o este porcentaje muy alto todavía de indecisos se va a empezar a reducir con más fuerza muy probablemente en marzo. Sí, porque este es un indicador de voto duro, 37% es bien bajo. Insistimos aquí la ficha técnica que en esta encuesta en particular es clave y fundamental en cuanto a las fechas. La muestra es de 1.500 personas, 1.500 encuestas, la fecha del 13 al 17 de febrero del 2026. Por tanto, no recoge lo que ha venido pasando en el país en la última semana de crisis política. Universo, población mayor de 18 a 70 años, urbano-rural, que son los electores, y como tú bien decías, Urpi, margen de error más o menos 2.5%, con un nivel de confianza de 95%. Y como siempre, muchísimas gracias, Urpi Torrado, gerenta general de Datum Internacional. Vamos ahora con un reportaje de Diana Falcón, porque los sobrinos del presidente, o el sobrino en realidad del expresidente Pedro Castillo, hoy en la cárcel por el intento de golpe de Estado, se coló en el círculo cercano del ahora presidente José María Balcázar, en momentos que Pedro Castillo está solicitando el indulto o la gracia al nuevo presidente. Veamos el siguiente reportaje de Diana Falcón. Con la llegada del nuevo presidente a Palacio de Gobierno, reaparecieron viejos personajes de la política. Rostros que habían quedado relegados en el pasado. Yo, José María Balcázar Zelada, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, desde este momento hasta el 26 de julio del 2026. Personajes estrechamente vinculados al castillismo y al círculo serronista más fiel volvieron a moverse con discreción en las puertas del poder. No se puede indicar si hay una comunicación con el señor Cerrón, pero en todo caso es cuestión de horas. Yo creo que el doctor Balcázar lo dijo públicamente un tiempo atrás, que él se comunica constantemente, que no era un tema legal comunicarse. La cercanía del hoy presidente con Vladimir Cerrón y con el expresidente Pedro Castillo no es ningún secreto. Los tres comparten el mismo origen político, la misma ruta de llegada al poder. Aunque tras la asunción de Balcázar, Cerrón prefiere marcar distancia. Yo no tengo ninguna comunicación con el presidente desde el año 2023, así que no hay nada que declarar al respecto. La distancia que dice mantener con Vladimir Cerrón no sería la misma que conserva con Pedro Castillo. Pedro Castillo más tarde o más temprano tendrá que ser absuelto, porque ya esa desvinculación que ha hecho el Poder Judicial da la pista para decir de que el hecho que se le imputó a Pedro Castillo no existe. Desde su labor como parlamentario, José María Balcázar no ocultó su posición. En más de una ocasión, apoyó con su firma iniciativas orientadas a la libertad y eventual amnistía de Pedro Castillo. Su cercanía con el expresidente sería tal que desde octubre del año pasado, Balcázar incorporó en su despacho al sobrino directo del golpista Castillo. Nombre completo, Cristian Omar Ríos Castillo. Una designación que pasó inadvertida en su momento, pero que hoy adquiere otra dimensión. Se trata de Cristian Ríos Castillo, al que la Fiscalía lo tenía en la mira por el uso indebido de aeronaves de la Fuerza Aérea para fines personales. Investigación que fue revisada también en el Congreso de la República.
para el conocimiento de todos, el señor presidente es mi tío, lo conozco de toda la vida, como acabo de recalcar, lo visitaba de vez en cuando y esa es la situación en la que se han dado los viajes. Sin contar con cargo público, sin ser funcionario, Cristian Ríos Castillo, hijo de María Elisa Castillo Terrones, tercera hermana del exmandatario, abordó vuelos reservados para la gestión gubernamental y no para los familiares del entonces presidente. Integró más de 10 comitivas utilizando aeronaves y recursos del Estado. Sí, deben de haber sido las 11 veces que están ahí. Usted recuerda entonces que ha ido más de 10 veces a los vuelos, tanto de la FAP como de la policía, ¿correcto? Si es que está en el manifiesto, deben ser esas las veces que yo señor presidente. Cristian Ríos Castillo, bachiller en Derecho, ingresó en octubre de 2025 como auxiliar del parlamentario. Desde Barbadillo, a donde llegaba también Balcázar, Cristian Ríos impulsaba públicamente la libertad de su tío. Los vínculos entre Balcázar y Pedro Castillo no se han roto. Según un informe publicado por El Comercio, el pasado 3 de febrero, apenas 14 días antes de jurar como presidente, Balcázar acudió a visitar al exmandatario. Y tras esta puerta, en su despacho del edificio Roberto Ramírez Villar, también se ha reunido con Irma Castillo Terrones, hermana del sentenciado expresidente, el último 19 de diciembre. Por ello, no resulta extraño que el caso Castillo haya formado parte de la agenda inicial del nuevo jefe de Estado. Fuentes de Cuarto Poder señalan que el tema fue abordado apenas llegó a Palacio de Gobierno, que incluso se evaluó que uno de los cambios en el gabinete debía ser el del sector justicia. Se habló de la necesidad de nombrar a una persona de confianza que ejecute sin dudas ni objeciones la cuestionada petición. Alguien dispuesto a enfrentar a la justicia y al Perú. En las primeras horas de José María Balcázar como jefe de Estado, el abogado de Pedro Castillo y exministro de Defensa, Walter Ayala, llegó a la puerta de Palacio con una particular petición. En mi calidad de ciudadano interno, recurro a su despacho para solicitar el indulto, en coherencia con la palabra empeñada por usted, señor presidente. ¿A qué se refiere Pedro Castillo con la frase palabra empeñada? ¿Qué empeñó José María Balcázar a cambio de votos que le permitieran llegar a la presidencia de la República? Si ha empeñado su palabra, pongamos en la mesa, en agenda, el indulto y veamos qué es lo que sucede. Antes de delinear su propio rumbo, José María Balcázar ya enfrentaba cuestionamientos. La controversia por un eventual indulto o una gracia presidencial terminó marcando los primeros días de su era. Más bien a mí me llama la atención cómo puede reclamar alguien a otra persona que cumpla su promesa de campaña cuando Castillo nunca cumplió su promesa de campaña. Entonces esto realmente es una incoherencia. Lo cierto es que el ahora presidente se ha mostrado reiteradamente a favor de la libertad de Pedro Castillo. Incluso firmó un proyecto de ley para promover su amnistía. Hoy, con la banda presidencial sobre el pecho, el discurso comienza a cambiar. Se informa al país que en la agenda de la presidencia de la República del Perú no se encuentra pendiente ni programado el otorgamiento de gracia alguna, como indultos a favor de persona procesada o condenada. Yo, José María Balcázar Zelada, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, desde este momento hasta el 26 de julio del 2026. Aunque permanece en prisión, Pedro Castillo no está completamente lejos del poder. Uno de los suyos, de su propia sangre, se mueve hoy cerca del mandatario. Su sobrino directo tiene llegada al presidente de la República, elegido bajo la misma bandera política con la que Castillo gobernó, Perú Libre.
Los sobrinos del expresidente Pedro Castillo tuvieron un rol protagónico durante su gobierno y el Ministerio Público incluso abrió investigaciones fiscales. Vamos a ver si ahora este sobrino del expresidente Castillo facilita ya desde los círculos del poder una eventual salida de su tío. Tenemos que hacer una pausa, pero al volver vamos a repasar cómo fueron las últimas horas del también expresidente José Gerí en medio de las negociaciones en el Congreso de la República. Una pausa y volvemos con eso en Cuarto Poder. Mientras en esta semana en el Congreso de la República se negociaban cuotas de poder, el todavía entonces presidente José Gerí tenía la expectativa de detener el proceso de censura. Renzo Santana nos cuenta en el siguiente reportaje cuál fue la estrategia que siguió el expresidente o cuál buscaba para detener justamente ya un proceso que venía a toda máquina. El 17 de febrero, José Gerí, según nuestras fuentes, estaba frente al televisor de su despacho cuando escuchó en la voz de Fernando Rospigliosi la confirmación de su caída. El instante en que la máquina se quedó sin combustible, sin aliados y sin fajín. Señores congresistas, las mociones de censura al presidente del Congreso de la República, encargado de la presidencia de la República, señor José Enrique Gerí Oré, han sido aprobadas. José Gerí sabía que iba a necesitar más de un milagro para evitar su censura, pero esperó hasta el conteo final. Han votado a favor 75 congresistas. Para desplazarse hacia su habitación en el segundo piso de la residencia de Palacio de Gobierno y, a puertas cerradas y en absoluta privacidad, empacar sus cosas. Las maletas y las pertenencias más grandes y pesadas fueron embarcadas en un vehículo de mudanzas. La censura fue asumida por Gerí como una orden de desalojo. Retiró todo lo que era suyo. Solo se dejó puesto el terno con el que se despidió de sus ministros e incluso al momento en que abandonó Palacio, su vehículo personal, esta camioneta, contenía las últimas cajas con sus últimas posesiones pendientes de empacar. Se retira sin más palabras el hoy censurado expresidente José Gerí. En Palacio no dejó rastro de sus 130 días de estancia. Gerí se fue como llegó, de súbito, aunque, como se enterarán en los próximos minutos, las últimas horas de Gerí, los últimos kilómetros de la máquina, comenzaron un día antes. Los últimos 2 días han sido peculiarmente especiales. Más allá de las coyunturas, me han permitido entrar en contacto con personas que antes que uno ejerciera función han hecho historia. El 16 de febrero, después de reunirse con la Federación Nacional de Defensores de la Patria y de presidir una mesa de trabajo con los alcaldes de Puno, José Gerí recibió poco antes de las 5 de la tarde a la congresista Ana Segarra Saboya. Según nuestras fuentes, en las 4 horas y media que permaneció su correligionaria en Palacio, le confiaron el as bajo la manga del entonces presidente, que a la mañana siguiente, al iniciar el pleno extraordinario del Congreso, lo blinde. La somista Segarra tenía que interponer una cuestión de orden para que Gerí fuera sometido a una vacancia que exige 87 votos, en lugar de la censura que requiere el voto de la mitad más 1 de los parlamentarios presentes. Tenía que elevar la valla para evitar su caída. Señor presidente, planteo cuestión de orden para aplicar el artículo 89A sobre la vacancia del presidente de la República. La audacia de Segarra podría haber cambiado la historia por completo. Ese salvavidas contenía casi todas las esperanzas del gobierno. Casi todas, porque la noche de lunes, en la capilla de Palacio, como ya era hábito, Gerí también pidió que se oficiase una misa.
requería intercesión divina. Cuentan que a la mañana siguiente vieron a Gerí ungido de tal tranquilidad que se contraponía a la angustia que vivían todos los empleados. 15 minutos después del inicio de la sesión extraordinaria del Congreso, ingresó al despacho presidencial Ricardo Caldas Fernández, abogado de Gerí, pero además compañero de carpeta y amigo muy cercano. Señores congresistas, con el quórum reglamentario se inicia la sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de la República. No se programó ninguna actividad oficial. Gerí dijo que trabajaría a puerta cerrada y así fue. Estuvo pendiente del televisor. Su estrategia no fue delegar su defensa, no hubo emisario ni operadores visibles. Fue él mismo quien tomó el teléfono y comenzó a marcar números. Congresistas de todas las bancadas, llamadas directas, insistentes, personales. Días antes, varios parlamentarios lo habían escuchado pedir retirar firmas. Aquella jornada, sin embargo, la urgencia había cambiado. Ya no se trataba de detener el proceso, sino de sobrevivir a él. Según nos contaron, Gerí ofrecía incluir los proyectos de obras promovidas por los congresistas en el próximo crédito suplementario presupuestal que se lanzaría a fines de febrero o inicios de marzo. Trataba de equilibrar la balanza a sus intereses, pero un error de cálculo arruinó sus maniobras. La mesa directiva propone acumular las 7 mociones de orden del día por tratarse de similar materia y procesarlas en conjunto. Señores congresistas. Señores, por favor, un poco de silencio. Se pide respeto a todos. Ana Segarra no lanzó el salvavidas a tiempo como se tenía previsto. Su propuesta debió anticiparse al inicio del debate, pero eso no ocurrió. Intervino 2 horas y media después. Se opuso cuando ya se habían admitido las 7 mociones de censura contra Gerí, cuando una y otra vez el Parlamento le restregó en amplia mayoría que no había forma de detener la máquina de la censura. Es importante que se convoque al señor presidente de la República a hacer uso de su defensa, porque eso es un derecho constitucionalmente reconocido. No ha sido aprobada. De esta manera se ha decidido, como debe ser, democráticamente. Gerí ni siquiera esperó a conocer el desenlace. Su suerte ya estaba echada, así que salió de su despacho y convocó al primer ministro. Que lo acompañe al umbral de la puerta de honor, pues en 4 meses de convivencia laboral, Ernesto Álvarez nunca tuvo la oportunidad de presenciar el tradicional cambio de guardia al lado del presidente. Fue un último gesto de agradecimiento. Pese a la máscara de la aparente tranquilidad, José Gerí pidió expresamente a la banda del Regimiento de Caballería Mariscal Domingo Nieto que interprete una canción de su banda favorita, Soda Stereo. Lo hizo a sabiendas de que se trataba de su última presentación en público, aún en funciones. Pidió irse con la melodía de Persiana Americana y lo hizo justo antes de cerrar ventanas y puertas, justo antes de enclaustrarse en la residencia. Después de esa licencia no lo vieron más. Almorzó a solas. Su abogado regresó al despacho poco antes de la 1:30 y minutos después ocurrió el suceso político que fundió el último motor de la maquinaria Gerí. La mesa directiva declara la vacancia del cargo de presidente del Congreso de la República y en consecuencia se encuentra vacante el cargo de presidente de la República.
Gerí empacó sus ropas a solas en el ambiente privado al que solo se puede acceder previa invitación del presidente. Quienes lo aprecian le ofrecieron ayuda y también consuelo, pero él les pidió tranquilidad. Una vez concluida la desocupación de la residencia de Palacio, Gerí convocó a su gabinete. Los ministros llegaron sin regalarle su atención a las cámaras. Ministro. Conforme ingresaban, lo esperaron en la sala Mariano Santos. Allí, cuando estuvieron reunidos todos, salió de su despacho en un ambiente contiguo el entonces ya expresidente Gerí, solo para agradecerles. Como se trató de una reunión informal e improvisada, no pudo ofrecerles nada más. El pan que compartieron fue una cortesía del ministro de Cultura, quien regresaba de Ayacucho. Pero aquel gesto no debía quedar en privado. Fue el propio Gerí quien pidió que el encuentro no solo sea grabado, sino también difundido por los medios. No hubo bocaditos ni brindis, por cierto. El único bocadito que hubo fue el pan serrano que trajo el ministro de Cultura en una bolsa de plástico, y el único que estaba tomando agua, creo, era el presidente de la República. La tertulia no se extendió por más de 20 minutos. Enseguida acompañaron al censurado Gerí al hall principal y allí pidió retratarse junto a los ministros y los trabajadores de Palacio. Fotografías que tomó con su propio celular. Y ese fue el único momento en que mostró su afectación, al punto de contener las lágrimas. El señor José Gerí, que ya no es más presidente de la República, en este momento Gerí decidió salir y no pasar por el sector de Palacio, donde se había preparado un atril ante la posibilidad de un mensaje a la nación. Ahí está, falló. Sale acompañado por sus ministros de Estado en medio de aplausos. La imagen del final del gobierno de 130 días de José Gerí, acompañado por sus ministros de Estado. El breve paso de José Enrique Gerí Oré, de 39 años, en la presidencia de la República, culminó sin discursos, sin el despliegue de energía e ímpetu de sus primeros días. Solo dejó caer una sonrisa nerviosa y dedicó un breve gesto marcial a sus ministros, a los medios y a los curiosos. A esta máquina fundida por los cálculos políticos no le quedaba nada más. La máquina se apagó tan solo en 4 meses y 1 semana, y hay que decirlo, en gran medida por la responsabilidad del propio José Gerí, que sostenía reuniones fuera de los radares, fuera de, digamos, los controles del Estado con empresarios chinos cuestionados, y también, como reveló Cuarto Poder en su momento, luego de reuniones con señoritas que acudían al despacho presidencial y que terminaban con trabajo en instituciones del Estado, como el propio Palacio de Gobierno. La pregunta es si francamente era imperativo, si era urgente y necesario el cambio de presidente, teniendo en cuenta que solo faltaba 5 meses para ya el cambio de administración. Pero claramente, como hemos visto durante el programa, lo que ha primado en el Congreso de la República son los pequeños intereses de los partidos políticos sobre el gran interés nacional. Y justamente hablando de los partidos políticos, siguiendo la saga de investigaciones que viene presentando nuestra compañera Marlene Chucky Mango y Agustín Chávez, esta vez se han puesto a revisar y analizar la lista de candidatos del partido Perú Primero, de los hermanos Mario y Martín Vizcarra. El expresidente Martín Vizcarra, hoy en la
la cárcel. Lo curioso de esta investigación es que justamente una de las candidatas acaba de salir de la cárcel, sale de la cárcel para postular. Veamos el siguiente reportaje. No es una crónica policial, es una candidata del partido Perú Primero que hace unos meses dejó la cárcel y ahora pide votos para llegar a la Cámara de Diputados de la mano de los hermanos Vizcarra. ¡Fuerte los aplausos para él! ¡Los aplausos! ¡Fuerte las palmas! ¡Palmas! Tenemos gente de todos los rincones del Perú. El partido fundado por Martín Vizcarra no se quedó sin candidatos. Su apellido está en contienda a través de su hermano Mario Vizcarra, candidato a la presidencia de la República y candidato al Senado. El apellido no es lo único que los une. También comparten sentencias por delitos que atentan contra el Estado. La mejor forma de combatir la corrupción es con el ejemplo. Ejemplo que los hermanos Vizcarra no logran impartir. Martín Vizcarra cumple 14 años de prisión en Barbadillo y Mario Vizcarra, el flamante candidato presidencial de Perú Primero, tampoco llega libre de cuestionamientos judiciales. Fue condenado por el delito de peculado. En 2025, un juzgado de Moquegua le impuso 3 años de pena suspendida tras corroborarse que cobró doble sueldo del Estado. Una condena que casi lo deja fuera de la contienda electoral. Aquí estamos. ¡Mario Dignidad! ¡Mario Dignidad! Un fallo del Jurado Nacional de Elecciones le permite seguir en carrera. Junto a él avanzan 29 aspirantes al sistema bicameral con sentencias firmes por diversos delitos: omisión a la asistencia familiar, corrupción de funcionarios y violencia contra la mujer. Incluso Perú Primero postula a una candidata procesada por tráfico de terrenos y homicidio. Lamentablemente el proceso de selección ha sido muy rápido, que ha impedido hacer un filtro más concienzudo. Pero bueno, que se den a conocer quiénes son. Aquí los presentamos. Carmela Victoria Yactayo Lévano. Carmela Yactayo Lévano, 45 años, abogada, protagonista de portadas policiales y fiscales, sindicada como cabeza de la organización criminal Los Indeseables de Jerbay Alto, dedicada a la estafa, usurpación, al tráfico de terrenos y homicidio calificado en Cañete. La dama que usted indica, una de las principales de esta organización criminal, personas que se encargan de dar las directivas criminales. La candidata de los Vizcarra asegura ser víctima de un complot político empresarial. Ella, sin embargo, fue detenida en febrero de 2023, cuando, según las autoridades, intentaba fugar del operativo policial. ¿Cómo Carmela Yactayo puede intentar fugarse si Carmela Yactayo salía de una contienda política? Según la Fiscalía, en diversos ambientes de una casa que habría ocupado la candidata a diputada por Perú Primero, se encontró armas de fuego, decenas de municiones y granadas. Se hallaron 15 cartuchos de dinamita, 3 detonadores mecánicos envueltos en papel higiénico. Se encontró una bolsa color negro en cuyo interior se halló un subfusil calibre 12 mm. El fiscal te puede acusar de todo, puede hacer una lista de cargos. Sin embargo, donde nosotros nos defendemos es en juicio. Carmela Yactayo estuvo en prisión bajo detención preventiva. Recuperó su libertad en agosto de 2025. Apenas 4 meses después, en diciembre, su nombre ya figuraba inscrito en la lista de candidatos del partido de los hermanos Vizcarra. Del encierro a la contienda electoral. Porque estoy yendo como candidata a diputada con el número 2 con Perú Primero. La candidata investigada por el delito de homicidio no es nueva en política. Años atrás intentó sin éxito alcanzar la alcaldía de Cañete. Ahora busca llegar a la Cámara de Diputados por Lima bajo la bandera de Perú Primero. Tomamos conocimiento de eso después. Estamos sujetos también a la presunción de la inocencia de esta persona. Si es que hay que tomar alguna decisión, se tomará inmediatamente. No es solo el proceso judicial el que acompaña a su candidatura. También mantiene una deuda con el Estado. Según registros de la SUNAT, le debe al Tesoro Público más de 20.000 soles. Dacia Nina Escalante León.
Nena Escalante León postula al Senado. La excongresista intenta regresar al poder de la mano de los Vizcarra. Su trayectoria política, sin embargo, arrastra cuestionamientos. Acusaciones por presuntos actos de corrupción cuando era funcionaria pública en el gobierno de Ollanta Humala, además de una denuncia por violencia familiar. Vamos al Senado Nacional en Escalante. En 2014, un reportaje de Cuarto Poder puso su gestión bajo la lupa. Nena Escalante, entonces titular de la ONAGI, la institución encargada de designar gobernadores, lo que hoy son prefectos y subprefectos en todo el país, fue señalada por presuntamente malversar los fondos de la institución, direccionando donaciones y utilizando a los gobernadores para hacer proselitismo político a favor del gobierno de Ollanta Humala. No puede ser posible que en otras gestiones no se haya observado la gestión de los gobernadores. En agosto de 2018, la exparlamentaria y hoy candidata por Perú Primero fue detenida tras ser acusada de haber cortado el rostro a su propia hermana. El Ministerio Público solicitó por entonces 1 año de prisión efectiva contra Nena Escalante y el pago de una reparación civil en el marco de una investigación por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud. Le preguntamos si tenía procesos, si tenía sentencias. No las declaró. Nos dijo que no tenían, los antecedentes policiales no figuraban, antecedentes judiciales no figuraban. Se le permitió postular. La denuncia por agresión contra Nena Escalante llegó al Poder Judicial y el segundo juzgado especializado en familia dictó medidas de protección a la agraviada, es decir, a su hermana. Y este proceso ha concluido con una sentencia absolutoria a mi persona. Nada puede impedir que yo continúe en una carrera política y vaya a servir nuevamente a mi pueblo. Nieves Esmeralda Limachi Quispe. Nieves Limachi Quispe, actual congresista, quiere repetir el plato, postula al Senado por Tacna. La misma región donde organizaciones civiles la declararon persona no grata tras promover el cambio de los colores de la bandera del Perú. Limachi pide votos en una región que más de una vez ha rechazado su desempeño como congresista. Tan gratamente y cariñosamente se ha podido ver todo lo que ustedes producen. Así que digan lo que digan o hayan dicho acerca de las labores que realizamos, vamos a seguir adelante. En su hoja de vida registra una sentencia contractual de 2023. El primer juzgado de paz letrado de Tacna la obligó a pagar 47.000 soles por penalidades más intereses. Es una cuestión absolutamente civil. Ella cumplió con el pago de... A cualquier persona nos puede pasar también. La actual candidata de los hermanos Vizcarra ocupó un inmueble de la beneficencia pública de Tacna sin pagar el alquiler. Isabel Cortés Aguirre, fuerte los aplausos para ella. Isabel Cortés es otra congresista que se aferra a una curul. La parlamentaria, conocida como Chabelita, cambió de camiseta, dejó Juntos por el Perú para pasar a las filas de Perú Primero. Sobre ella recae una denuncia presentada por la Comisión de Ética por presunta vulneración a la ética parlamentaria. Chabelita habría aprovechado una visita al interior del país, pagada por el Congreso de la República, para realizar actividades y crear su propio partido. En el abanico de candidatos que presenta Perú Primero, también aparecen exministros de Martín Vizcarra. Jorge Enrique Meléndez Célix, que va con el número 1. Jorge Meléndez Célix, exministro de Inclusión Social de la era Vizcarra. Su paso por el Ejecutivo duró poco. Fue mencionado en un audio de una organización criminal dedicada al tráfico de madera en Amazonas y denunciado por la Procuraduría del Estado por presuntos delitos de patrocinio ilegal y alternativamente tráfico de influencias. Jorge Meléndez habría recomendado a la madre de su hijo para que sea contratada como auxiliar en la Comisión de Ética Parlamentaria. Cuestionamientos que lo obligaron a renunciar del cargo. 2 hechos por los que aún sigue siendo investigado. Es una doble investigación que me están haciendo, porque la primera investigación lo hizo la Fiscalía de la Nación.
no encontraron nada y le pidieron a una fiscalía provincial que me vuelvan a investigar. Quieren mantener el caso ¿cuánto tiempo? Los candidatos que están acompañándome saben que a la primera que los huela que está algo raro, yo los voy a denunciar. Los aliados de Martín Vizcarra también encuentran espacio en Perú Primero. Yolanda Cayata Cueva, moqueguana, cuyo nombre cobró notoriedad durante el juicio por el caso Lomas de Hilo. Fue presentada por la defensa del exmandatario como testigo objetiva, aunque se vio la cercanía entre ambos. ¿Usted tiene alguna relación de amistad o enemistad con él? No, ni amistad ni enemistad, ¿no? Lo conozco de años y eso es todo. Lo cierto es que Yolanda Cayata llegó al gobierno regional de Moquegua junto a Martín Vizcarra. Ambos eran parte del mismo partido político. ¿Usted está afiliada al partido político Perú Primero? Bueno, ahora último sí llegué a afiliarme. No sé si está así. ¿No? Hoy ella aparece como parte del mismo proyecto político, Perú Primero. Los personajes investigados y claves en el caso Richard Swing, el escándalo que hizo remecer el gobierno de Martín Vizcarra, también tientan una curul en el Senado. Miriam Maribel Morales Córdoba, fuerte los aplausos. Oscar Manuel. Número 7, Oscar Vázquez. Ahí está Oscar. Tanto Miriam Morales como Oscar Vázquez en 2021 cobraron protagonismo al intentar apaciguar las implicaciones legales que generó la cercanía de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, con el entonces mandatario Martín Vizcarra y las supuestas irregularidades en la contratación de Cisneros en el Ministerio de Cultura. Audios implicaban a los entonces funcionarios, hoy candidatos de Perú Primero. En esta investigación estamos todos involucrados. No hay investigación fiscal que frene las aspiraciones políticas. Su líder está en la cárcel y ellos acompañan de cerca al candidato presidencial Mario Vizcarra, tal como lo hicieron con Martín Vizcarra. No te estoy convocando como diputada ni nada por el estilo. Te estoy convocando como segunda vicepresidenta, con la autorización del ingeniero Martín Vizcarra y con la aprobación de nuestro presidente Mario Vizcarra. ¿Algo más quieres? Es la voz de Judith Mendoza, candidata a la segunda vicepresidencia y a la Cámara de Diputados de Perú Primero. Una joven sin estudios universitarios que se jacta de un cargo sin aún ser elegida. Ahora, no soy coordinadora. Candidata, Judith, candidata. No, Marta, estás equivocada. Marta, una vez más te digo, yo los estoy convocando como segunda vicepresidenta en representación de la región Junín. Y si tú no puedes entender eso, es tu tema, Marta, no es el mío. Lamentablemente, ese material fue editado y presentado de manera incompleta. Este tema ya se conversó con las personas involucradas y está cerrado. En este cóctel de candidatos aparece Iván Hernández, autodenominado el Doc TikToker, un abogado que pretende captar votos con estos peculiares bailes. Seamos tolerantes con los que de repente les gusta bailar, pero bailan feo. Tengo más de 18 años como funcionario público. He ocupado la Dirección Regional de Trabajo de Ancash, dejándola en primer lugar a nivel nacional. Así llega Perú Primero a las elecciones generales, con el líder tras las rejas, una candidatura presidencial heredada por su propio hermano y una lista que incluye a 29 candidatos con sentencias firmes por delitos que van desde corrupción hasta violencia contra la mujer, además de una candidata investigada por homicidio. Un proyecto político que busca el voto ciudadano, mientras carga también con el peso de su propio historial. Gracias. Muchas fotos. Señoras y señores, la foto oficial, la foto oficial de Mendoza. Gracias. Carlos Díaz. Tenemos una sorpresa.
Bueno, como podemos observar nuevamente, otro partido político que presenta una oferta de candidatos con sentencia, investigados. Y el problema es que los dirigentes, los líderes políticos nos piden a nosotros, los electores, que, bueno, si están llevando pues a sentenciados, si están llevando a investigados, que no votemos por quienes están llevando y votemos por los otros, porque dicen que sí hay buenos en esa gran lista de candidatos al Senado, a la Cámara de Diputados, pero el problema fundamental sigue siendo el mismo en los diferentes partidos políticos que hemos presentado. Los filtros, claramente no hay filtros en estos partidos para llevar, como hemos visto en el caso de Perú Primero, a una señora que en agosto recién acaba de salir de la cárcel e inmediatamente sale de prisión para postular por el partido del hoy preso expresidente Martín Vizcarra. Pero hay otro tema que es sumamente cierto en torno a esto, la política. La política se ha convertido para muchos personajes en un espacio donde se busca la impunidad. Ese es el problema de fondo. Muchas personas que tienen cuentas con la justicia buscan justamente ocupar un cargo público, sea como diputado en este caso o como senador, incluso como presidente de la República o vicepresidente, para lograr impunidad a través de los diversos mecanismos que existen.